Hola, buenos días. Soy María Juliana Duque y les voy a hablar acerca de la vanguardia que elegí, el surrealismo. A lo largo de la historia, les voy a hablar de 4 aspectos fundamentales que influenciaron en la trascendencia del movimiento. Entre ellos está el nacimiento de la historia, la trascendencia cultural, las características principales y los autores que influenciaron para los avances de esta vanguardia y finalmente la creación de la pieza creativa. El surrealismo fue un movimiento artístico y literario que nació en Francia en el año de 1924, expresando lo real en el terreno del arte. Uno de sus mayores exponentes fue André Breton, un poeta y ensayista francés que dio grandes aportes para el avance de esta vanguardia. Entre sus obras más importantes está el Manifiesto del Surrealismo, que sentó las bases fundamentales en la filosofía de este concepto. Este movimiento se vio enmarcado por 4 fechas muy importantes. El 15 de octubre de 1924, André Breton publica el primer manifiesto surrealista en París. En diciembre de ese mismo año, se hizo la publicación de la revista Revolución Surrealista, un órgano oficial del movimiento en el año 1929. Entre el año 1929 y 1930, la segunda fase por el segundo manifiesto surrealista de Breton dio la relación entre el surrealismo y la política. Y finalmente, en el año 1936, el movimiento experimentó un éxito internacional, con grandes exposiciones en Londres y Nueva York. El realismo surgió en la década de 1920, en la época entre guerras, como una reacción a la desilusión provocada por la Primera Guerra Mundial. Desde el contexto histórico tenemos 4 aspectos fundamentales. Entre ellos están, después de la Primera Guerra Mundial, la evolución del dadaísmo, la agitación política y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, el movimiento nació de la crisis social, política y cultural que siguió a la devastación del conflicto, generando un sentimiento de desilusión con la civilización occidental. La evolución del dadaísmo tomó elementos del dadaísmo, un movimiento precursor que rechazaba las normas artísticas y sociales, buscando un objetivo más estructurado de explorar la mente humana. La agitación política también fue el movimiento que se vio afectado incluso por vincularse con el comunismo en su búsqueda de una revuelta absoluta. La Segunda Guerra Mundial y el exilio. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, muchos surrealistas se vieron obligados a huir de Europa debido a la persecución nazi. Llevó la expansión del movimiento en América Latina y en Estados Unidos. Desde el contexto cultural tenemos 3 conceptos muy importantes. El primero es la influencia del psicoanálisis, la universidad artística y la liberación de la imaginación. La influencia del psicoanálisis, la teoría de Sigmund Freud, el subconsciente, los sueños y la irracionalidad eran vías de acceso a una realidad más profunda y rica. La universidad artística inició en la literatura, pero se expandió rápidamente a otras disciplinas, como la pintura, el cine y la escultura. Y la liberación de la imaginación rompió las limitaciones de la razón, para que la imaginación se expresara. Como características fundamentales las clasifiqué en 4: la exploración del inconsciente, la liberación de la imaginación, las imágenes absurdas y oníricas y el uso del simbolismo. La exploración del inconsciente se centra en el inconsciente, los sueños o lo irracional. Las imágenes absurdas o oníricas se centran en la representación o ilustración de imágenes absurdas o ilógicas para desafiar lo convencional o lo cotidiano. La liberación de la imaginación libera al artista de restricciones, de la lógica o la tradición. Y el uso del simbolismo emplea, utiliza o usa metáforas para crear ideas abstractas o conceptos abstractos. Ahora les voy a hablar acerca del estilo, la técnica, los temas, el uso del color y la composición.
El estilo es un movimiento artístico y literario que busca expresar el subconsciente, los sueños y lo irracional. La técnica es la liberación de la mente y del control. Los temas son el inconsciente, los sueños, lo irracional. El uso del color es de forma simbólica y emocional. La composición, yuxtaposición de elementos inesperados y la creación de atmósferas oníricas. Como ejemplos visuales tenemos 3 obras que marcaron grandes cambios y evoluciones a lo largo de esta vanguardia. Persistencia de la memoria. Obra pintada por Salvador Dalí, un pintor español, gira en torno a la subjetividad del tiempo, la relatividad de la memoria y los sueños. Hijo del hombre de René Magritte es una obra surrealista hecha por el pintor belga, donde representa una roca colgando en el cielo sobre un paisaje tranquilo para hacer pensar al espectador en el contraste entre pesadez y ligereza. Falso espejo de René Magritte es una pintura surrealista pintada al óleo en 1928 y es la representación del ojo en la pintura. Las nubes ocupan el lugar normalmente ocupado por el gris. Y para concluir, en la pieza creativa quise representar una imagen detallada y abstracta de lo que representa el surrealismo desde mi opinión personal. Esta pieza creativa es un claro ejemplo de surrealismo, que es un movimiento que combina elementos reales con situaciones imposibles para expresar ideas del subconsciente, emociones profundas o paradojas de la existencia. En ella podemos ver conceptos abstractos como la conciencia y perfección, representando en la escalera el ascenso de la búsqueda de la transición y el cielo despejado, el espacio mental.